Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Pin Talks. Hoy vamos a hablaros de un tema que yo creo que vais a reconocer bien en vuestro entorno, ya sea en vuestra familia, en vuestros amigos o en vosotros mismos. Estoy hablando de las adicciones. Yo soy Joana, me acompaña Mauxi, mi compañera, y hoy vamos a tener presente a un gran profesional del ámbito. Él se llama Josep María Fàbregas Padrell. Bienvenido, Mía. Aquí estoy, buenas tardes, qué bueno. Josep María es un psiquiatra referente en el tratamiento de las adicciones. Él es experto en drogodependencia, alcoholismo, ludopatía y trastornos de la personalidad, entre otros. Trabajó como psiquiatra en el Centro Médico Salus, donde recibió una beca para estudiar, formarse y trabajar en el Hospital Marmottan en París, como colaborador de Dr. Claude Olive Einstein. También se formó en Estados Unidos, desde donde volvió a España para implementar sus conocimientos y crear el Centro de la Investigación y Tratamiento de las Adicciones, que es muy conocido y está en Dos Ríos, en Barcelona, España. A mí me gustaría, si os parece bien, a vosotros dos, empezar por algo básico, ¿no? Porque muchos de nuestros oyentes quizás se preguntan, ¿el consumo que yo tengo de alguna sustancia es normal? ¿No es normal? ¿Estoy abusando? ¿Abusar y ser adictos lo mismo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un uso y un abuso? ¿Y en qué momento puedo hablar de adicción? Josep María. Qué bueno. Me parece una pregunta esencial desde el principio. El problema con una sustancia no tiene nada que ver ni con la cantidad de sustancia que se tome, ni con la frecuencia con la que se haga, ni con el tiempo que haga que lo haces, incluso ni con los problemas que te traiga. El drama es cuando uno pierde el control de esa conducta, cuando uno quiere no tomar o tomar menos y se le escapa de las manos. Ponerte un ejemplo como muy evidente. Ahora está en la clínica ingresada una persona que consume una vez al mes, una sola vez al mes. ¿Y qué hace en una clínica alguien que solo consume una vez al mes? Pues esta persona, cuando consume el domingo, el lunes por la mañana va a trabajar. Y el lunes por la tarde dice, nunca más me volverá a pasar. Fui con los amigos al fútbol, nos hemos liado, yo sé, ya sabéis lo que pasa con estas cosas, pero no me volverá a suceder. Al mes siguiente le vuelve a suceder. El lunes por la mañana no va a trabajar. Es que fui a una boda, yo no quería ir, mi mujer me obligó, ya se sabe lo que pasa con los cuñados en las bodas, no me volverá a pasar. Y le vuelve a pasar. Y al mes siguiente le vuelve a pasar. Y al mes siguiente le vuelve. Y siempre hay una excusa, siempre hay una razón, siempre hay una justificación. Hay un momento que esta persona dice, tengo un problema. Yo decido que eso no va a ocurrir y no soy capaz de sostener, de controlar lo que yo he decidido. Esa persona tiene un problema. Diferente sería, imagínate a alguien que es adicto al tabaco, ¿eh? Está fumando y fuma 40 cigarrillos al día y quiere dejar de fumar. No, quiere dejar de fumar, no. Sabe que está malo de fumar, pero nunca se lo ha propuesto. Y un día va al médico y el médico le dice, óyeme, tienes que dejar de fumar, tienes un EPOC o una bronquitis o tienes que dejar de fumar. Si esta persona deja de fumar, no era un adicto al tabaco, era un abusador, era un consumidor de riesgo, pero no un adicto. El adicto es el que cuando lo decide, el que no es capaz de sostener lo que él mismo ha decidido. Y una pregunta al respecto, porque yo a veces tengo dudas de qué es lo que diferencia entonces de un trastorno de control de impulsos, ¿no? Y el trastorno de adicción como tal. ¿Es por el hecho de que hay una sustancia o...? Haces preguntas buenas. Una de las cosas que nosotros defendemos es de que los tratamientos en adicciones hay que individualizarlos absolutamente todos. ¿Cómo intentar razonar esa historia? Tú imagínate, en las drogas se puede entrar por diferentes caminos. Una manera, por ejemplo, sería la automedicación. Las drogas legales o ilegales tienen efectos que uno desea o incluso beneficiosos. El alcohol a dosis bajas es un euforizante y un desinhibidor. El alcohol a dosis medias es un ansiolítico, un calmante. El alcohol a dosis altas es un anestésico. La gente no se engancha a la cerveza o al whisky, se engancha a los efectos de la cerveza y del whisky. Hay gente que entra en el alcohol, valga el ejemplo, como una manera de automedicarse. Hay gente que no. Hay gente que entra en el alcohol porque tiene un problema de control del impulso.
no sabe decir que no a algo que le apetece, que sabe que no le conviene, que no lo tiene que hacer en aquellos momentos, pero no es capaz de sustraerse a eso que desea. Hay otros que sí pueden decir que no. Pueden decir que no perfectamente, pero tienen un problema que si empiezan, no pueden parar. Tienen un trastorno compulsivo. Hay otros que no beben ni para divertirse, ni porque les gusta, ni para medicarse. Beben para hacerse daño, para destruirse, como una pulsión autodestructiva. Fíjate que diferentes maneras de hacer la misma conducta, que es la de consumir una sustancia de manera perniciosa. Con lo cual, la solución tiene que ser específica, personal, individual para cada uno. Y si hay diferentes maneras de entrar, tiene que haber diferentes maneras de salir. Entiendo, como ajustando el máximo el diagnóstico a aquello que mejor explica la problemática, ¿no? Sí, y no solamente esto. Nosotros pensamos que las sustancias, que las drogas, no son el problema muchas veces, son la consecuencia de un problema. Y que nuestro papel no es ir en contra de nada, sino buscar la razón, el origen, la causa, el motivo, el por qué esa persona, queriendo, no es capaz de controlar esta sustancia. Y ahí cabe todo. O sea, esto de que las drogas son malas, depende. Son malas, depende de quién las toma, para qué las toma, dónde las toma, la cantidad que toma y en qué circunstancias las toma. Entonces, la pérdida de ese control es lo que nosotros entendemos que es una adicción, una toxicomanía. Hay una parte del cerebro que es la que piensa, elige, se informa, decide. Y hay otra parte del cerebro que es más la de la ejecución, la del control, la de la conducta. En el fondo, una adicción es una disfuncionalidad entre lo que tú decides y lo que tú haces. Si consumes sustancias porque tú quieres, puedes ser un insensato, pero no eres un adicto. El adicto es la persona que ha perdido el control del uso de esta sustancia. De hecho, nosotros encontramos un estudio que demostraba que la base biológica en lo que serían las drogadicciones, o dicho de otra forma, sí que puede ser que las drogadicciones tengan como una base genética, porque se han identificado como unas 579 ubicaciones en el genoma humano asociados a ciertos comportamientos antisociales, dice así, pero yo me imagino que se refiere a transgresores o bien que esa pérdida de control de impulsos. Y eso que estaría como más relacionado, esa falta de autorregulación, por ejemplo, o de falta de control de impulsos, me imagino que está más relacionado con esa parte del cerebro que tiene que ver con la ejecución, ¿no? Es ahí, ¿no? Donde falla. Porque quizá... Bueno, ¿no? Esa sería una opción. Las dos últimas visitas que... Joana, las dos últimas visitas que he hecho, una persona con alcoholismo, que cuando entiendes muy claro que tiene un problema de alcohol, le preguntas, ¿y hay algún alcohólico en la familia? Sí, ¿cómo lo sabe? Mi padre. Entonces, antes se creía de que había una transmisión de forma conductual. O sea, en la familia de una persona que tiene problemas con el alcohol, la tolerancia con el alcohol, la conducta con el alcohol es mucho más permisiva, incluso influente, etcétera, etcétera. Descubrieron al cabo de muchos años de que no era así, de que había una predisposición más profunda, genética. Y lo supieron a base de gemelos univitelinos que los daban en adopción cuando acababan de nacer y que se criaban en ambientes diferentes, en lugares distintos, en conductas y entornos dispares, y que había lo que se llama una predominancia, había una desviación y que había un mayor número de personas que tenían esta tendencia genética que tenían problemas con el alcohol. Entonces, a base de estudiar muchos casos de este tipo, pues se entendió de que la genética predispone. Lo que yo le contaba a esta última visita, le decía, la genética predispone, pero no determina. O sea, alguien que tenga un antecedente en la familia tiene que poner más atención porque te va a tener más facilidad para poder hacer una relación
patológica con la sustancia. Pero también, si le pone más atención, va a tener muchas más posibilidades de que eso no ocurra. Durante un tiempo, aquí en la clínica, hicimos códigos genéticos con la Universidad de Valencia para ajustar esos genomas y estas... Y tuvimos que dejar de hacerlo, Joana, tuvimos que dejar de hacerlo muy en contra de lo que nosotros queríamos al principio. Porque cuando a alguien le decíamos, usted tiene una genética que le predispone para la cocaína o para el cannabis o para los opiáceos o para el alcohol, en vez de significar esa predisposición una mayor atención y un mayor cuidado, se utilizaba muchas veces como una justificación, ¿no? Es decir, no es problema mío, eso me viene de serie, no es un accesorio, viene de serie, con lo cual... Pues fíjate, fijaros que yo había pensado que por el hecho de biologizarlo, ahora estaba pensando que por el hecho de biologizarlo, se reducía un poco el estigma, ¿no? Decía, bueno, quizá, ¿no? Si yo tengo una predisposición genética que hace que pueda tener una adicción, estudiando a futuro mi caso pueden prevenirlo, ¿no? Y no había pensado esa posibilidad que comentas, ¿no? De que no, que es lo contrario, ¿no? O sea, al final se justificaba, entonces pues no se hacía nada. Fíjese, qué curioso. Por lo que se deduce de que no es unifactorial el problema de las adicciones, sino es plurifactorial. O sea, interviene entorno, carácter, conducta, información y hay algunos trastornos, por ejemplo, algunos trastornos de personalidad que predisponen para ello. No sé, trastorno límite de la personalidad. Personalidad con emociones muy fluctuantes, muy poco estables y además mucha impulsividad. Pues caldo de cultivo poderoso para que ahí haya abuso de sustancias, pero también para que haya conductas autolesivas, para que haya trastornos alimentarios o para que haya relaciones interpersonales complicadas, ¿no? Porque estas características de falta de estabilidad e impulsividad pues predisponen para tener una conducta problemática. Es verdad que hay gente que tiene un problema de control del impulso, tendrán más dificultades con la justicia, tendrán más dificultades en el mundo laboral, tendrán más número de divorcios y de separaciones traumáticas, tendrán mayor número de accidentes de coche y por lo tanto abuso de sustancias. Entonces, la genética, claro que influye, pero a veces no tan directamente como nos creemos. Y no se sabe mucho por dónde empieza, ¿no? También, antes con Mauxi hablábamos pues precisamente de los trastornos de personalidad que muchas veces acompañan, ¿no? A esa característica de perder o de la falta de impulso, ¿no? Ay, perdón, al revés, de tener demasiado impulso, ¿no? Sí, ahora lo digo bien. Y nos fijábamos que precisamente, ¿no? Las personas que cometen homicidios en el ámbito incluso marital, no en el ámbito de la pareja, donde existe violencia o maltrato familiar, muchas veces también hay una adicción o hay un consumo de sustancias. No sé muy bien qué empieza antes, ¿no? Habrán casos de una forma o de otro, ¿no? Pero también hay bastantes investigaciones, ¿no? En el que se demuestra que el entorno social, digamos, pues violento o de maltrato, esos tipos de entornos muchas veces se acompaña también de sustancia. No sé qué va antes. No, lo dices muy bien. Beber alcohol hace que la gente se desinhiba y en algunos incluso le genere esta situación de violencia. Y si se junta en el que eres más propenso a la violencia bajo el influjo de alcohol y encima eres más de niño, te vas a meter en un montón de peleas, que si no bebieras no te ocurriría, no pasaría esto, ¿no? ¿Y qué ocurre? No, es que las personas que tienen conducta conflictiva también abusan de sustancias o son el uso de sustancias que hacen que esas personas sean conflictivas. Esta plurifactorialidad de la conducta humana, que eso la hace difícil de predecir y es lo que la hace también tan interesante. Una de las cosas cuando hacíamos eso del alcohol es que nosotros no escogemos a los pacientes, o sea, consideramos de que todo el mundo tiene
tiene el derecho de curarse y tiene la oportunidad de curarse. Y que decidirlo antes, por genética, por historial, por condicionantes, creo que es un error grave. Personas con muchas dificultades queriendo son capaces de resolverlo, y otras personas con muy poca presión del entorno y con muy poca carga interior son absolutamente irreflexivas, con lo cual no creo que no tenemos derecho a decir tú sí, tú no, sino que a la gente explicarle qué es lo que le ofrecemos, a qué se compromete y acompañarlas en esta decisión. Y eso tendría que ser una forma de respeto. Y eso, y al revés. Hay veces que los médicos tienen una cosa que se llama furor curandis, ¿no? O sea, querer curar a alguien que no se quiere curar. Eso no es práctico, pero tampoco es ético. O sea, la gente tiene el derecho a equivocarse y hacerse daño. Incluso la justicia lo protege. Y a veces nosotros, no, es que esto está mal hecho y nosotros te protegemos de ti mismo. Eso tiene que ser utilizado con cuidado. Sí, es interesante, ¿no? Que hay... ¿dónde está, ¿no? el punto ético en algunas investigaciones? E incluso es algo relevante tener en cuenta cuando hacemos investigación cuáles son las consecuencias, ¿no? Pues fijaros, ¿no? En este tipo de estudios genéticos, pues podría dar la consecuencia que de alguna forma se deja de atender a unos y a otros más porque hay menos predisposición genética y según los números pues tendría más posibilidad a salir adelante, y no tiene por qué ser así porque el entorno social es muy importante. Totalmente de acuerdo. Cuando hacían estos códigos genéticos, hay un ejemplo personal mío, salió que tenía un multiplicando sobre la población habitual, ¿no? Normal, de yo tener un problema cardíaco y tener un problema grave cardíaco. Por mucho que se multiplique por 40 la posibilidad de riesgo cardiológico en mi caso, yo creo que yo no voy a morir de un infarto. ¿Por qué? No tengo sobrepeso, intento comer correctamente, hago ejercicio, no fumo, no bebo alcohol destilado, no cuido el colesterol, y es más probable que alguien que no tenga esta genética de predisposición, con sobrepeso, hipertensión, abuso de sustancias, dependencia al tabaco, etcétera, etcétera, muera de un accidente cardiovascular, que no alguien que tiene la predisposición, pero que es capaz de preocuparse y de gestionar esa predisposición. Y creer en la libertad y en el libre albedrío y en el que somos capaces cada uno queriendo de poder hacer eso, me parece que es muchísimo más respetuoso que no el de presuponer y el de hacer prejuicios. Imagínate que nuestro código genético estuviera en manos de los empleadores, ¿no? Y tienes un índice alto de cáncer en la familia o de tal, sería absolutamente injusto que a alguien no le dieran el derecho a poder trabajar, por ejemplo, en algún ámbito, ¿no? Porque tiene esa predisposición genética. Sí, muy interesante. Bueno, voy a entrar aquí a hacer una pregunta a José María acerca de la comorbilidad entre los trastornos mentales y el abuso de sustancias. O sea, nosotros leímos un estudio también que se publicó en agosto de este año, mostró que el trastorno de ansiedad social o la fobia social, el uso del alcohol para reducir la ansiedad es muy común. ¿De qué se trata esa dualidad? O sea, ¿es el único caso? ¿Hay más casos? No, hoy en día ya hay una especialidad dentro de la psiquiatría que es la patología dual, que es cuando coinciden dos diagnósticos, un diagnóstico psiquiátrico y un diagnóstico por trastorno por uso de sustancias. Y se ha constituido en sí mismo ya como una entidad con contenido propio. Y lo que contábamos de la automedicación. Alguien que tenga déficit de atención o sea hiperactivo, la probabilidad de que haga dependencia de la cocaína es mucho más alta que una persona que no sea hiperactiva y que no tenga déficit de atención. El tratamiento del déficit de atención, el tratamiento de la hiperactividad son las metanfetaminas, son los estimulantes. Ese niño que no para quieto, ese adulto que es incapaz de controlarse, le das un estimulante y se tranquiliza, incluso se va a dormir, controla
su conducta, su pensamiento, su atención. ¿Qué ocurre? Imagínate a alguien que tiene déficit de atención, que tiene hiperactividad, que no ha sido nunca bien diagnosticado, que nunca ha sido tratado y que de repente un día conoce la cocaína. La probabilidad de hacerse dependiente de la cocaína será mucho más alta de otra persona, mucho más activa, mucho más alta, que la cocaína le sienta absolutamente mal. Con lo cual, y eso, con todas las sustancias hay una correlación. O sea, los opiáceos y los psicóticos van un poquito de la mano. ¿Por qué? Porque el vacío existencial de la psicosis es un vacío difícil de rellenar. Ni el alcohol, ni los ansiolíticos, ni los antidepresivos. Los opiáceos les dan esa tranquilidad y esa satisfacción que no nos da otra sustancia. No estoy diciendo de que sea una buena medicina para la psicosis, pero entendemos el de que alguien que tenga esta característica va a ser más vulnerable a esta sustancia. Y con el alcohol y la ansiedad, lo contábamos antes, el alcohol a dosis bajas es un euforizante, un desinhibidor. Cualquier persona tímida, con poca seguridad, deprimida, con dificultades sociales, etc., bebe alcohol y se atreve a hacer cosas que no se atrevería sin el alcohol. Con un poquito más de cantidad de alcohol, la ansiedad desaparece. Es un potente ansiolítico, o sea, calma y relaja. Incluso a dosis más altas, lo contábamos antes, desconecta y hace que uno deje de pensar en aquello que le obsesiona o le preocupa, le invade. Hay una relación directa entre trastornos de personalidad, enfermedades psiquiátricas y consumo de alcohol. Repito, de que la patología dual engloba, o doble diagnosis, lo llaman en inglés, hay esa correlación directa entre enfermedades mentales y abuso de sustancias. ¿Y por dónde se empieza a tratar? ¿Por la psicosis o por la adicción? Muy buena pregunta. Se tiene que tratar a la vez. Si a esta persona que tiene un trastorno mental intentas ayudarle en su patología y sigue consumiendo, malo. Y si lo tratas por su trastorno de uso de sustancias, por su conducta adictiva, sin tener en cuenta sus características de trastorno mental, también se queda cojo. O sea, tienen que haber lo que se llaman unidades específicas de patología dual, donde a la vez la persona recibe la ayuda para sostener la abstinencia y la ayuda para resolver la base, el origen, la causa, el por qué esa persona tiene este consumo. Claro, porque si le sacas, digamos, esa adicción directamente, si se le frena esa parte, pero no se le atiende a la sintomatología del primer trastorno eje, ¿no? Del trastorno principal, en el fondo le estamos dificultando mucho su día a día. Sí, claro. Hace 40 años, una de las ventajas de ser un poco mayor y estar desde el principio es ser observador de cuál ha sido el proceso con las adicciones y la respuesta que ha dado la sanidad para ese tipo de problemas. Acordaros que hace 40 años, 50 años, la medicina no tenía absolutamente ningún tipo de propuesta de resolución, no tenía ninguna respuesta para el drama de las adicciones, de la heroína, etcétera, etcétera. Y acordaros de que en aquel momento fueron las asociaciones de pacientes que se unieron entre ellos para buscar ayuda, para formar comunidades, grupos de autoayuda, etcétera, etcétera. Hoy en día esto es impensable. O sea, después entraron los psicólogos, acordaros, y ahora nadie puede imaginar una clínica de adicciones sin psiquiatras. Nadie puede imaginarlo. Porque ya no es que hayamos avanzado en las propuestas, es en las necesidades. O sea, obviar la patología dual, obviar que ahí hay alguien que sufre y que hay detrás una razón, una causa, un origen, y no intentar mantener la abstinencia en esas condiciones es desproporcionado. Por lo tanto, hay que arreglar la consecuencia, que sería el consumo de drogas, pero hay que buscar el origen, la causa y el porqué. Sin esto no hay curación. Entiendo, perfecto. ¿Y con qué medicamentos se acostumbra a sustituirse la droga? No, ahí a cada uno le toca. Si hay alguien que viene abusador de cocaína y quiere un déficit de atención, es indispensable
tratar el déficit de atención, medicarlo si es necesario para evitar esa necesidad. Si alguien viene con una depresión o con un nivel de ansiedad muy alto, es imprescindible tratar esa depresión, ese estado de ansiedad para hacer que no haya ese craving, no haya esa necesidad imperiosa de consumir una sustancia que le compense, ¿no? Y ahí está la gracia del diagnóstico y ahí está la necesidad, repito, de esta búsqueda y análisis de los porqués, porque si no, solo aguantarse no es suficiente. Hay que resolver por qué una persona tiene esa pulsión. Y ahí es donde somos capaces de ayudar. Repito, antes una clínica en adicciones, los psiquiatras no tenían nada que pintar. Ahora son piezas fundamentales porque en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, hay esa necesidad de compensar. Eso no significa que cambiemos una adicción por otra, que sería uno de los efectos secundarios posibles. Hay alguien que tiene ansiedad, se lo trataba con alcohol, le quitamos el alcohol y lo hacemos adicto o dependiente a las benzodiazepinas. Eso sería también un error, porque significa solo tratar el síntoma, cuando en realidad lo que hay que hacer es buscar la causa y el origen de esta ansiedad y manejarla. Si no, estamos cambiando una sustancia por otra. Y la dependencia a las benzodiazepinas, aquí en España, drama muy real. Somos uno de los países del mundo con un consumo per cápita de benzodiazepinas más alto. Y el síndrome de abstinencia de benzodiazepinas, qué curioso para los que tratamos en adicciones, que es uno de los que exige mayor control, supervisión y atención médica. Alguien igual que el del alcohol, ¿eh? Fíjate que las dos drogas legales nos provocan más problemas en la desintoxicación que muchas de las drogas potentes ilegales, ¿no? Alguien que tome opiáceos a dosis altas, si de repente hace un síndrome de abstinencia, lo pasará muy mal, muy mal. Vomitará, tendrá diarreas, dolores musculares, llorará, tal, pero no se morirá. Y alguien que esté tomando dosis muy altas de benzodiazepinas, de repente se hace una cesación abrupta, deja de consumir de manera inmediata y la posibilidad de un colapso y de una situación grave médica con peligro de muerte existe sin ninguna duda. Con el alcohol también. Esto es muy interesante porque precisamente ahora estaba pensando con las implicaciones, ¿no?, que tienen las drogas legales en el entorno social y familiar, porque tenemos bastante normalizado el consumo de alcohol, pero en este país, especialmente, Mauxi, no sé qué sucede en Colombia, pero en este país, especialmente, la toma de benzodiazepinas está también bastante normalizada. Entonces, no sé si deberíamos dejar de normalizar tanto algunos tipos de consumo legal, si se puede, si quizás tampoco es el camino. Bueno, es algo ahí que yo creo que hay una controversia importante, ¿no? De qué drogas sí son legales, quizás son cuestiones un tanto políticas, ¿eh? Pero bueno, aquí, claro. ¿Qué se debería hacer, ¿no?, según vosotros? ¿Normalizarlo? ¿Legalizarlo todo? No sé, o al revés, no sé. Esa es una discusión de muchas horas y no llegaremos a conclusiones únicas. Es verdad que la legalización hace que la distribución, el comercio, el uso caiga en manos de mercados negros que no garantizan ni la calidad y que además generan toda una serie de beneficios fuera del circuito, etcétera, etcétera, que la legalización en muchos casos es complicada. Pero también la permisividad o la legalización sin la educación y sin el acompañamiento necesario, eso también lleva a mucho. La explicación es, yo pienso que es más genérica. No se trata de prohibir las benzodiazepinas o controlarlas, que ya lo están. Es que vivimos en una sociedad injusta, con muchas incertidumbres, con un montón de miedos y angustias y cuando uno se siente mal, el tener acceso a algo que cure este síntoma, que le permita a uno dormir, que le permita a uno relajarse,
Sí, sí. Claro que le puedes decir, no, lo que quiere hacer es cambiar de sitio, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, hacer una psicoterapia de un par o tres de años, plantearse seriamente cuáles son sus objetivos, cuál es su... Pero les estamos ofreciendo soluciones a medio o largo plazo inciertas y en cambio el corregir el síntoma es inmediato y barato. Mira Estados Unidos, el drama del fentanilo, eso es una reflexión como un país de esa riqueza, de esa variedad, y el año pasado hubo 110.000 muertos por sobredosis de opiáceos, de fentanilo, ¿no? El poder comprar por precio muy reducido tranquilidad, serenidad, anestesia, satisfacción, es demasiado tentador, ¿no? Y si encima lo venden en el supermercado y a $1.50 la pastilla, ¿qué ha pasado? Hubo un montón de errores. Hubo una clase médica y una industria farmacéutica que hizo errores en la manera de promover el uso indiscriminado del fentanilo y la oxicodona. A partir de ese momento, cuando se creó la necesidad, la demanda, y se prohibió, se restringió su acceso, el mercado, los narcotraficantes ocuparon ese espacio, ¿no? Y ahora pues se ha convertido en un negocio hiperrentable, demasiado rentable. ¿Y cómo cambiamos eso? No se trata ni de prohibirlo ni de legalizarlo, ¿no? Se trata, cuando era legal, también fue un problema. Cuando podías comprar fentanilo en el supermercado, cuidado. En la farmacia del supermercado, pero me refiero que no era muy fácil de obtener. Fue un desastre porque no hubo ni la educación ni las condiciones para que eso... Suprimir el fentanilo del mundo sería un error gravísimo. El fentanilo tiene unas indicaciones para el dolor en los cánceres terminales, en el dolor... Vaya, gracias a Dios que existe el fentanilo, ¿no? Pero para lo que sirve y en manos de quien tiene la capacidad, la responsabilidad de hacerlo y con un uso adecuado, ¿no? Dentro de una ritualización, que es lo que hablábamos antes de las drogas. Si esto se escapa de ese control, el desastre es difícil de cuantificar. Quizá el punto aquí no es tanto en si es legal o no, sino el tipo de uso que se le da y de qué forma, en cuanto a lo legal, la educación que hay detrás en ese uso, y en cuanto a lo ilegal, todo el canal que existe vinculado con esa droga. No sé, por ejemplo, en el caso del fentanilo, claro, aquí podríamos abrir una brecha, ¿no? De si la sociedad o el tipo de sociedad lleva a una sociedad estresada, con ansiedad, con mucha autoexigencia, que de alguna forma busca apaciguarlo, ¿no? Y de ahí el uso de la droga, y a la vez la propia sociedad, ¿no? Acaba teniendo implicaciones, me imagino yo, ¿no? De ese uso, ¿no? Por ejemplo... Es así. Antes, cuando hablabas de las drogas, sí. Las drogas, si tienen un ritual, si tienen un contexto, su uso puede ser incluso beneficioso. El drama es cuando se pierde el contexto. O sea, que el señor notario beba un poco más de alcohol el día de la boda de su hija o la verbena de San Juan, no es un problema. Si se tiene que beber 2 carajillos antes de ir al despacho a hacer un documento, eso sí que es un problema. O sea, se saca del contexto adecuado y ahí sí que o para conducir, o un piloto para llevar un avión, ¿no? O sea, tendríamos que volver a asumir la ritualización, la responsabilización. Pero eso es complicado, porque ¿qué vas a hacer? ¿Carnets para utilizar alcohol Difícil. Huye de las soluciones la solución del taxista. Esto yo lo arreglaría con 2 patadas. Eso no va así. Es muy complicado, muy difícil, y algunos de los que nos están escuchando con familias estructuradas, con mucha atención, mucha educación, y han perdido el control en algunos de sus hijos, y otros, familias con mucha problemática y tal, y salen personajes absolutamente responsables. O sea, no hay esa receta única, no existe. Tiene importancia. Yo pienso que la adolescencia es un momento clave, ¿no? De los 14 a los 18 años es un momento trascendental en la vida.
donde uno tiene que romper las reglas, tiene que liberarse de la presión y del control de los padres, y ahí depende de quién te encuentres, ¿eh? Si estás ahí jugando al fútbol en un equipo intentando ganar un campeonato, no es lo mismo que si sales con amigos que no tocan haciendo lo que no procede, ¿no? Y eso es muy difícil. A esa edad cuenta más una chica con las piernas largas y un escote que no lo que te ha dicho tu madre y tu padre durante 15 años, ayudándote, acompañándote y explicándote cosas que en aquel momento la gracia es romper eso. Y es necesario, ¿eh? Es la manera de asumir la responsabilidad y la identidad, pero a veces es complicado. Y hoy en día ser joven no es fácil, ¿eh? Los referentes están difuminados, los ideales han desaparecido, las causas nobles por las que luchar no existen, la inmediatez con los teléfonos, con las redes, no es fácil, no es nada fácil, ¿eh? Yo comparo cuando compartíamos o cuando luchábamos para no sé qué, y ahora todo es de una inmediatez, de una superficialidad, de un externo que no lo hace complicadito. Esto es interesante porque tener objetivos, ¿no? O algo por lo que luchar es lo que te mueve en esta etapa de la vida. Y cierto es que el estar perdidos, el no esperar algo mejor, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, yo no tengo expectativas de mi futuro, ¿no? No sé ni por qué luchar, no. Eso pues no ayuda a esa pulsión adolescente de lucha, ¿no? Entonces quizá por ahí también se esconda algún tipo de necesidad de transgredir a través del consumo. Las emociones, el compartir, las renuncias, las necesidades. Antes teníamos un bagaje emocional y educativo que hoy en día es complicado. Los padres tienen que trabajar muchas horas para pagar la hipoteca y los colegios. Los abuelos viven se han perdido. Antes se jugaba en la calle una pelota para todos. Ahora es una pantalla para cada uno. Viajar en transporte público y ver que el 99,9% de la gente están mirando su teléfono móvil. Nadie habla con nadie y nadie se fija en nada, ¿no? Vamos a hablar de ello también. Y los estímulos son potentísimos, ¿eh? O sea, te sumerges en un juego de rol o en una red social donde los likes, ¿no? 100.000 likes. Te vuelves prisionero de esa historia. Y además, ya no las redes sociales, los filtros. O sea, utilizar filtros en esta conversación significa de que yo me vendo de una manera que yo no soy. Los demás no lo saben, pero yo sí. Y esa distancia entre lo que soy y lo que enseño como soy se llama frustración. Porque, repito, los demás no lo saben, pero yo sí. Entonces, el poder modificar la apariencia nos hace... Débiles, esto por un lado. vulnerables. Después, la inteligencia artificial nos va a colocar en un problema que no es el de los puestos de trabajo, porque se van a crear puestos de trabajo dependiendo de la inteligencia artificial. El drama de la inteligencia artificial es que a partir de ahora, Joana, a partir de ahora, Mauchi, lo que veáis no es garantía de que ocurra. La inteligencia artificial puede modificar sustancialmente las imágenes hasta el punto de hacer creíble. Yo podría estar hablando ahora en ruso diciendo de que las drogas son muy buenas y que he tratado al presidente de gobierno y un lector de labios en ruso diría que es adecuado, que es verdad, que soy yo que estoy hablando en ruso. No hablo ni una sola palabra de ruso. O sea, va a llegar un momento donde lo que veamos no va a ser lo que sucede y esto nos va a hacer aún cada vez más desconectados, ¿no? Pero bueno, también tenemos el mundo cada vez es mejor. Durante la historia de la humanidad, los padres siempre han dejado un mundo mejor a los hijos. Quizá esta va a ser la primera vez que los padres vamos a dejar a los hijos un mundo peor del que hemos encontrado. Agotamiento de recursos naturales, contaminación,
mayores diferencias sociales, guerras absolutamente incomprensibles en el año 24, incomprensibles, situaciones inadmisibles. Pues esto es el mundo que nos ha tocado vivir. El vivir. individualismo que lleva, ¿no?, también a ese consumo de droga, sí. Tener acceso a tranquilidad o a alegría o a desparpajo o a sueño reparador es difícil. No, esto no. Sí, claro, totalmente. José María, y tomando todo lo que acabamos de hablar, y estamos hablando ya de un tema un poco más, bueno, político, no, más bien hablemos de salud pública. Yo quisiera saber, ¿tú crees que se puedan medir las implicaciones económicas y de salud pública en España o en Estados Unidos? Bueno, en Colombia también el problema de la drogadicción es un problema muy, muy, muy profundo. ¿Se pueden medir las implicaciones económicas y de salud pública? Hay gente que se dedica a eso y hay algunos resultados curiosos. Lo que se recauda por impuesto del tabaco comparado con el gasto sanitario del uso de tabaco es desproporcionado a favor de que es un desastre económicamente, o del alcohol. Los impuestos al alcohol comparados con el coste sanitario del uso de alcohol o social, accidentes de coche, de trabajo, etcétera, etcétera, divorcio. Pero sí hay gente que se dedica a calcular, pues, para Colombia, la implicación en el Producto Interior Bruto del uso del cultivo de la hoja de coca y la exportación de cocaína. Pero bueno, y ese dinero entra otra vez en el circuito, pero entra en el circuito por unos conductos ilegales y en manos de gente que no... Complicado esa historia. Repito, yo muchas veces me ha tocado porque las encerronas de legalización sí, legalización no, y yo soy capaz de describir un montón de inconvenientes de la legalización y un montón de inconvenientes de la ilegalización. Un montón, y todo es cierto. Entonces, ¿qué decidimos? No me gustaría ser ministro de Sanidad o presidente del gobierno. No me gustaría ser presidente del gobierno. O sea, hoy en día, por ejemplo, hay toda una cultura de que España puede convertirse en un productor de cannabis de referencia en el mundo y que eso implicaría un tanto por ciento importante del Producto Interior Bruto y que por nuestra situación geográfica y de medio ambiente, de tiempo, nos puede... El problema es de que esta comercialización del cannabis para esos adolescentes que ahora están empezando a fumar a los 12, 13, 14 años y que yo creo que va a haber una generación que se va a perder por culpa del cannabis, aunque parezca una barbaridad y somos poco. Si a mí hace 5 años me hubiesen dicho que la mitad de la gente que está en la clínica ahora ingresada, 70 pacientes, muchos de ellos, la mitad de ellos están aquí porque empezaron a fumar marihuana a los 12, 13, 14 años, hace 5 años no me lo hubiese creído y hace 10 yo hubiese reído, hubiese dicho, ¿qué tontería es esta? Y hoy en día es una realidad. O sea, fumar cannabis a los 14 años predispone a fracaso escolar, planitud efectiva, desconexión emocional, agresividad con la madre, uso de otras sustancias, porque se estropea un circuito que se llama el circuito de recompensa. Entonces, fumar marihuana a los 14 años, cultivada en el interior con mucho THC, con muy poco CBD, si encima tienes una predisposición genética, eres vulnerable genéticamente, es casi seguro que vas a tener problemas. Va a ser un consumo problemático en tu vida, seguro, seguro. Claro, decirle que no tiene que fumar cuando hay grow shops, cuando hay revistas dedicadas a tal, cuando se puede comprar por internet, cuando bla, 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 que es verdad, todo lo que dicen es absolutamente verdad, pero a los 14 años, ¿cómo lo procesas esto? De que esto no es para ti en este momento, ¿no? Y yo tengo 2 nietas y mi preocupación es que no fumen antes de los 23 años. Que no fumen, claro, porque... no sé si es lo tal, pero que no fumen entre los 23 objetivo. ¿Entiendes? Porque también hay como, durante esa edad, si no recuerdo mal, también hay como una proliferación neuronal que acaba, ¿no? Más o menos hacia los 23, 25 años y que por lo tanto ese cerebro es muy vulnerable del aprendizaje, de ese condicionamiento que hay detrás del
del consumo a esa edad. Claro, no es lo mismo empezar con 25. Te lo prometo que no, absolutamente. O sea, tenemos hoy en día argumentos sólidos para saber que esto es así. Pero claro, explicar de que la marihuana es complicada cuando producimos marihuana, ¿no? A toneladas y la exportamos y nos convertimos en un... Pues nos complica la vida, nos complica la vida. Por eso la formación, la educación, lo que nosotros llamamos prevención inespecífica. O sea, lo de las drogas son malas, eso no sirve para nada, personalmente. Lo único que sirve es lo que se llama prevención específica, educar en valores, en solidaridad, en emociones, en disciplina, y colgarle a alguien que la disciplina es libertad. Al contrario, la gente cree, la disciplina es lo que permite a uno escoger, elegir y hacerse responsable de lo que uno hace. Sin disciplina, uno es prisionero de sus debilidades y de sus impulsos ¿entiendes? Entonces, pero vender eso es complicado, muy complicado. Claro, ahora podríamos incluso... ahí iba a ir yo. Perfecto, sí, ahí iba a ir yo, porque no hemos hablado de las adicciones comportamentales. Justamente antes con Mauxi hablábamos de que recientemente he leído que en el DSM-5, que es del año 2013, ¿no? Aparece el juego patológico dentro de lo que sería la sección de adicciones, no dentro de los trastornos de control de impulsos. Pero no aparece, por ejemplo, la adicción a Internet o otro tipo de adicciones comportamentales. Y le comentaba pues que lo que es la forma en que lo justifican, ¿no? Es que en ese momento era necesaria más información, más investigación en la que se demostrase cuál era el límite entre la pasión y el placer por una actividad y el deseo ya no asociado al gusto, ¿no? Y, por ejemplo, hay una publicación del año 2017 que lo voy a traducir, se titula El placer, el deseo y la teoría de la adicción a la sensibilización por incentivos. Y en esta publicación, que es, ya os digo, es importante recalcar que es posterior al DSM, que es del 2013, esto es del 2017, y ahí hablaban de que el sistema neuronal vinculado al deseo es distinto a el sentir gusto o el placer. El sentir gusto o el placer por una actividad comentaban de que está detrás de un sistema neuronal más pequeño y más, digamos, flexible, menos robusto. En cambio, el deseo, que es lo que está más vinculado con la dopamina, ¿no? Que es ese neurotransmisor tan importante en el reforzamiento en cuanto a adicciones, está vinculado más a un sistema neuronal grande y robusto. Entonces, claro, estas publicaciones ya creo yo, ¿no? Que nos están ayudando un poco pues a comprender que las adicciones comportamentales son efectivamente adicciones y no solo problemas de control de impulso. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Yo tengo la pregunta personal de cuando se diagnostican este tipo de adicciones, ¿qué se hace, no? Porque si en el DSM se puede diagnosticar adicción comportamental a Internet o se pone abuso. ¿O en qué punto estamos? Quizá me estoy equivocando y ya está aceptado, ¿eh? Pero bueno, quisiera saber un poco en qué punto estamos. Hay una palabra que lo describe, vale, que es nomofobia, no movilfobia. Vale. Perfecto. La angustia por quedarse sin conexión, sin internet o que el móvil desaparezca. Enfermedades nuevas, retos nuevos. En el año 2013 los teléfonos, no sé si te acuerdas lo que pesaban, la batería que tenían y las limitaciones. Hoy en día los teléfonos, la potencia, la conexión, etcétera, etcétera. Entonces, a veces la medicina, y sobre todo cuando intenta hacer declaraciones que sirvan para todos, exige... Claro. Hace muchos años la homosexualidad era una patología, ¿sabes? Y hoy en día eso sería totalmente improbable. Bueno, pues en aquella época, con la información que se tenía, los que escribían eso, pues se echaron a la calle y describieron unas patologías que ahora nos parecen ridículas y tal. Entonces exige un poquito de reflexión. Dicho lo del teléfono, claro, complicado, ¿no? Hoy en día, quitarle un teléfono a alguien... Pídele a una madre que ve que su hijo
deja de ir al colegio, que se pasa horas ahí, le quita el teléfono, empieza a golpearse, a agredir, a decir que se va a tirar por la ventana, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? ¿Impulso? ¿Adicción? Nosotros lo pensamos. O sea, cuando hay esa dificultad manifiesta de controlar la conducta por encima de lo que es la decisión, entendemos que eso, ahí hay una patología que hay que tratar. Y tenemos algunos dramas, que es, en las adicciones comportamentales, por ejemplo, jugar. Tú puedes tener un problema de ludopatía y perder el control del juego. No juegues. Pero hay otras que son mucho más difíciles, que es la dependencia al sexo o a la comida o al móvil. ¿Cómo vas a vivir? O sea, tienes que reeducar. No puedes suprimir la comida, suprimir el sexo, suprimir... Claro. Ahí empieza una... Y hoy en día sí lo que se hace es de que primero se desintoxica en el sentido puro y duro, o sea, se corta y después se reeduca marcando unas pautas, marcando unos límites, marcando unas alarmas que permitan a uno identificar cuándo está perdiendo este control. Pero es un reto, es un reto. No, ya lo veo, porque estaba pensando que con el tipo de droga, o sea, con la drogadicción con sustancia, al final lo que se intenta luego, ¿no? A través de la reeducación, pero también es los ámbitos en los que te mueves, intentas que no tengas ese contacto con la sustancia, pero claro, es verdad. O sea, ¿cómo lo haces con la comida o con el sexo o con el móvil si lo vas a necesitar? Entonces, es como que la persona tiene que seguir conviviendo con el objeto con el que tiene la dificultad. Es tremendo, O sea, me pongo en la piel. Pero existe, la reeducación es totalmente posible. Mira los trastornos alimentarios, el tratamiento es puro y duro educación, o sea, intervención conductual. Te pones delante del plato, no te levantas hasta que te lo has terminado, si es anorexia, no se vale las manos ahí, no te puedes ir al lavabo hasta 3 horas después. O sea, y con esta intervención conductual se modifica sustancialmente una alteración de la conducta grave como puede ser un trastorno alimentario. Sabéis que la muerte, o sea, no es una tontería, es realmente algo trascendental. Se reeduca. Pues con los móviles pasa un poquito lo mismo. Hay un periodo donde hay que cortar el mal uso y reintroducir pautas saludables y razonables para su utilización, pero complicado, porque empezar a utilizar un teléfono a los 9, 10 años, esa persona, el mundo, lo vive a través de esa pantallita, o sea... de hecho, ahora se están haciendo muchas campañas alrededor de donde yo estoy localizada. Hay muchas campañas específicas para intentar evitar tener móvil en los jóvenes, o sea, hasta que sean mayores de edad incluso. Sin ninguna duda, para protección de ellos, para educación, etcétera, etcétera. Esto es como el carnet de conducir. El carnet de conducir es a los 18 años. ¿Por qué el carnet de conducir no es cuando sepas conducir? Si tú sabes la teórica y tú sabes la práctica, tienes 11 años, pero como que sabes conducir, ¿por qué no puedes conducir? ¿Por qué ponen una edad mínima? Porque se entiende de que por debajo de una edad no hay la capacidad de asumir riesgos, de calcular situaciones de conflicto. Entonces, o lo del alcohol, no, es que yo sé beber, no, 21 años o 18 años, o el tabaco, o sea, de poner unos límites, porque se entiende que por debajo de esas... Claro que cada persona es diferente. Habrá personas muy maduras a los 15 años y personas muy maduras a los 24, pero hay una necesidad de que solo puedes utilizar eso cuando se dan las condiciones de madurez, de responsabilización mínimas indispensables para que su uso no sea en contra de los objetivos. Y ahí yo soy de los que creo que el teléfono tendría que restringirse muy mucho para permitir otros contactos que a través de la pantalla son muy complicados. Aparte de, no sé si el otro día estaba metido me invitaron a hablar sobre los adolescentes hipersexualizados, esto de que uno aprenda sexualidad a través del porno
y el porno es a través del teléfono y las presiones para que entres ahí. O sea, todo eso conlleva unas derivadas muy complicadas. El teléfono sí que es verdad que sirve para hablar con los padres y avisarles de que has perdido el autobús y que llegarás 20 minutos, pero también es una fuente de complicaciones terrible. Y luego estaba pensando que con los niños pequeños se usa habitualmente el móvil pues para poder hacer otras tareas o incluso pues como para intentar que no se enfaden, ¿no? Pero al final yo pienso también que estamos perdiendo posibilidades a que se autorregulen emocionalmente. O sea, quizá tenemos que tener más paciencia, intentar que los niños se regulen solos y si se enfada, que se enfade, que lo trabaje y no tanta pantalla, porque considero que en esos momentos el niño no se está autorregulando, es como si estuviera durmiendo, ¿no? En su cerebro, pero aparte también es lo que comentábamos antes, que sus cerebros son muy débiles, o sea, son muy vulnerables, no débiles, perdón, vulnerables porque tienen una construcción neuronal fantástica para el aprendizaje. Entonces, es fácil hacer un cerebro adicto en esas edades, ¿no? Desde pequeños hasta los adolescentes. Ya no es solo, bueno, que eso va vinculado con la madurez en realidad, ¿no? También. La palabra clave es esta, la madurez. O sea, el cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad, que es esa capacidad para adaptarse, etcétera, etcétera. Y tiene esa capacidad de aprendizaje totalmente desarrollada en estas edades tempranas. Pero también si ahí te acostumbras a estímulos demasiado potentes y muy inmediatos, el resto de la vida va a ser complicado. El resto de la vida va a ser complicado. Y antes decías algo que me pareció interesante. Las adicciones, el mundo de las adicciones ha gastado mucho dinero en investigar sobre la dopamina, como creer que era la responsable, como que era del placer, que detrás de las adicciones había el problema de la dopamina. Después de gastarse miles de millones de dólares investigando fármacos que pudieran tener, no tenemos hoy en día cero, ni un solo fármaco contra la adicción, ni uno solo. Y ahora ha habido un cambio de paradigma, ha habido un cambio de orientación en esta etapa. En vez de ir trabajar en el circuito del placer, trabajan en el circuito de la felicidad o de la satisfacción. O sea, lo malo no es comer canelones, lo malo es comerse 10 canelones, ¿no? Y vomitar. Entonces, tienes que aprender a que el placer exista, pero que exista la saciedad. O sea, el gracias, no muchas gracias, no quiero más. Si trabajáramos con esto, si encontramos realmente una manera de gestionar la saciedad, quizás sería más efectiva que no la del renuncia al placer. Es muy interesante, no lo había pensado nunca, desde el poder o algún medicamento que ayude a tener la sensación de saciedad, de saciar, ¿no? Los problemas alimenticios, los problemas emocionales, el juego, todo tendría... Y ahora parece que hay un circuito, además es el circuito endocannabinoide. O sea, parece que este es el responsable de sentirse satisfecho. Por eso es tan importante que no estropear este circuito, no malformar este circuito en estas edades tempranas, porque después va a tener trascendencia y responsabilidad en otras cosas. Claro, José María, ¿y qué aconsejas que pueden hacer los padres de jóvenes para tratar esto en casa? ¿Adicciones en general o móvil, sobre todo, que estamos hablando, sí. Ahí está. Antes dábamos una pincelada. La prevención no tiene que ser específica, tiene que ser inespecífica. Un niño que tiene una orden en las comidas, en el sueño, en la manera de divertirse, en la forma de comunicarse, en resistir frustraciones, en esperar para las cosas que desea, en generar empatía, emociones, sensibilidad. Vas a darle muchas más oportunidades a un niño que come lo que le da la gana, que no saluda cuando se levanta, que hace lo que quiere cuando le apetece. O sea, ahí va a ser muchísimo más complicado. Con lo cual, la prevención tiene que ser... Y claro, eso es fácil de decir y difícil de hacer, pero fíjate lo que está pasando en los colegios. O sea, la cantidad de padres que agreden maestros o la desautorización de los maestros es brutal. O sea,
estamos creando auténticos monstruos, ¿no? O sea, que le castigue, el maestro castiga a tu hijo porque ha hecho una trastada en clase y que vayan los padres a increpar al maestro y le genere impunidad a este niño. Están creando un paciente mío para el futuro. O sea, y eso nos está ocurriendo bastante. Hay un estudio que a mí me tiene muy preocupado, que no sé encontrar la respuesta, que es que en Estados Unidos, que tienen realmente, gastan dinero en adicciones porque es un problema social muy grave, tienen hacen unas pruebas que consisten en que a los niños de 9, de 10, de 12 y de 14 años, cuando llegan al colegio, les entregan 5 caramelos. Y les dicen, si tú a las 3 de la tarde tienes los 5 caramelos, te daremos 50 caramelos. El cálculo es fácil. Yo tengo 5 caramelos que yo no quería, me los dan en depósito, si me aguanto desde las 9 hasta las 3 me dan 50 caramelos. O sea, fácil de entender las ventajas de no tomarse los caramelos. Cada año el número de niños que son capaces de aguantar hasta las 3 de la tarde se va disminuyendo. Cada año. Por la inmediatez, ¿no? La necesidad de inmediatez. Los caramelos como ahora y a las 3 de la tarde hablaremos. O sea, eso para mí es muy preocupante. De que realmente en muchos colegios, en muchos estamentos, cada año y tal, hay teorías de que si los teléfonos, si la televisión, si los viajes, si los aditivos en la comida, teorías muchas, pero lo que es cierto es que cada vez tenemos menos resistencia a la frustración, al control, a la disciplina. Si a este niño, que a las 9 de la mañana le has dado los 5 caramelos, se los ha comido a las 9:30, llega a las 3 de la tarde, y cuando hay 2 compañeros que le regalan 50 caramelos para premiar su esfuerzo, se pone a llorar y a patear, y la madre le compra 50 caramelos, toxicómano seguro. O sea, tiene todos los números, está comprando todos los números para que la inmediatez, el no pasa nada, la impunidad, la falta de responsabilidad de consecuencia de los actos. Esa es la educación preocupante, de que vivimos en un mundo de inmediateces y vivimos en un mundo de ausencia de responsabilidades. Rompemos una cosa y nos compran otra. No sé si es interesante lo que estamos hablando, no sé si nos hemos perdido. No, yo creo que es importante porque en realidad estamos hablando de que la base es el hábito, el respeto y la disciplina, y eso es lo que te aporta la libertad luego de gestión emocional, de autorregulación, de conducta, que es lo que va a ayudar a que puedas prevenir un mal uso de sustancias o de cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, no, yo creo que no nos hemos ido demasiado, de hecho está ahí vamos, a mí me lo parece, ¿no? Lo que decíamos antes es profundo, ¿no? En realidad. Claro. Claro, y hablabas del origen, ¿no? Hablar de ir. Exacto. Para tratarla estamos hablando del origen. Y si estamos creando, pues sí, definitivamente la infancia, ¿no? Los jóvenes, lo que estamos creando, estos niños en el futuro, depende muchísimo de... Hemos hecho una frase que yo pienso que es trascendental y que yo muchas veces la repito aquí en la clínica. Disciplina es libertad. Justo lo contrario de lo que la gente se cree. Justo lo contrario. O sea, la gente asume la disciplina, la autodisciplina, como una limitación, como una pérdida de la capacidad de elegir y tal. Y es absolutamente lo contrario. Si tú tienes disciplina, después podrás asumir riesgos y tomar decisiones sin miedo, porque en el momento que tú digas no, gracias, se acabó, pues en cambio, si no tienes esa disciplina, si no te has entrenado en esa disciplina, vas a ser prisionero de tus impulsos. Algunas frases importantes. La vida no es lo que pasa, sino cómo te lo tomas. Esencial. 2. Los hombres fuertes no son los que no tienen defectos, son los que se los reconocen. Sin duda. Y 3, la disciplina es libertad. Si juntas estas 3 cosas y lo asumes, o sea, no
no te lo aprendes, sino que lo introyectas, la vida será diferente seguro. Yo estoy encantada con nuestra conversación de hoy. José María, muchísimas gracias por estar aquí. Nos tenemos que ir ya despidiendo. Gracias a ustedes por estar ahí, nuestros queridos oyentes del podcast de PIM Talks. Antes de irnos, a nuestros invitados, siempre les pedimos 3 cosas. Ya nos diste una muy bella, muy importante, la voy a dejar para el final. La segunda, ¿nos puedes recomendar un libro? De lo que tú quieras. Sí. Querer no es poder. Fíjate qué bonito y qué duro y parece como contradictorio, ¿no? Si tú quieres, tú puedes, depende de ti. Querer no es poder. Lo contábamos antes. Querer es importante, es necesario y siempre digo, pero no es suficiente. Uno tiene que conocer sus limitaciones y entrenarse en sus capacidades para convertir el querer en poder. No sé, me parece adecuado en ese contexto. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué persona te parece interesante para que nosotros invitemos al podcast? Yo invitaría a alguien que sea experto en neurociencias. Quiero contar esto. Lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno siente, incluso lo que uno ve, a veces solo es lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno siente y lo que uno ve. Y las neurociencias tienen muchas explicaciones de muchos automatismos que nosotros tenemos. Alguien que supiera explicar eso bien explicado, evitaría ¿pero qué me vas a decir a mí si yo lo he visto? Pero yo estoy convencido porque yo siento lo que uno siente, lo que uno piensa, muchas veces es un artefacto y es una consecuencia, no es un acto soberano. Yo invitaría a alguien que fuera experto en neurociencias y me avisáis porque yo quiero participar, yo quiero escuchar. Fantástico. Sí. Finalmente les pedimos una frase, nos diste 3 frases, de verdad que a mí me llegaron, estoy segura que a nuestros oyentes también. Y con eso nos despedimos. Acá estamos Joana, Mausi, Víctor, nos esperamos la próxima semana. Joana. Y por supuesto nos despedimos con José María. Que tengan un lindo día. Gracias por estar aquí en PIM Talks, el podcast de psicología y mente. Feliz día. Chao. Chao.